Queridos amigos, bienvenidos al canal. En mi meditación de hoy, a las 3:15 de la mañana, cuando dentro de ella me disponía a analizar el síndrome del gemelo perdido, me daba cuenta que mientras meditaba sobre ello para intentar comprender detalles de este síndrome, comenzó a plasmarse una reacción en mi fisiología. Mi pantorrilla izquierda comenzó a moverse, muscularmente hablando, muy en el interior del músculo de la pantorrilla. Había contracciones y descontracciones que yo no comprendía en totalidad, pero que obviamente representaban lo que este síndrome representa también, valga la redundancia, en mi propia vida. Una incapacidad en cierta medida de avanzar, de no resolver este tema. Y esto se deduce automáticamente de lo que biológicamente significa la pantorrilla, que siempre está totalmente vinculada con la potencia o impotencia en el impulso. La pantorrilla biológicamente cumple la función de dar impulso en el paso o en el salto o en el inicio del movimiento del desplazamiento. Y entonces estas contracciones del músculo de la pantorrilla me demostraban que yo tenía que realmente analizar eso que estaba analizando con mucho detenimiento, porque tenía que ver con mi capacidad o incapacidad de continuar avanzando emocionalmente en mi vida. Pero ya estaba decidido a avanzar en este tema, el síndrome del gemelo perdido. Es interesante porque debemos de tener claro que nuestro viaje es un proceso fantástico, milagroso, desde la concepción hasta el nacimiento, aquello que siempre decimos, las etapas importantes de la vida, que las utilizamos también para analizar nuestra cuántica personal, la concepción, el nacimiento y la muerte. Pero esto de el síndrome del gemelo perdido, es algo que el fantástico Bert Hellinger y también Salomón Celan han estudiado muy en profundidad y que vamos a tratar en el día de hoy.
Resulta extremadamente interesante tratar este tema en la medida de que los investigadores han llegado a la conclusión de que en un altísimo porcentaje, y lo vuelvo a decir, altísimo porcentaje de los embarazos hay gemelos perdidos. El embarazo comienza con más de un embrión, pero termina con uno perdiéndose 1, 2, 3 o los que hubiera. Obviamente que esos eventos que ocurren a nivel intrauterino influyen enormemente en la persona que nos convertimos en el futuro. Pero uno de esos eventos, obviamente, es el poco conocido síndrome del gemelo perdido. Pero para analizar esto, yo te preguntaría, ¿qué pasaría si compartiste el espacio más íntimo de tu vida, pero con alguien que por alguna razón no logró llegar al mundo contigo? Este concepto, que para algunos puede parecer difícil de asimilar, es el fundamento del síndrome del gemelo perdido. Se estima que la mayoría de los embarazos, como decíamos, o una gran proporción, comienzan como múltiples, pero solo uno llega a término. El impacto emocional y psicológico de esa pérdida temprana puede resonar en la vida, y de hecho lo hace, a lo largo de esta, en los que han logrado nacer, pero también en aquellos que se han perdido. Esta situación genera grandes inconvenientes en la vida del gemelo sobreviviente, pero también lo genera en las sucesivas vidas de aquellos que no lo lograron. Obviamente que esta pérdida, que ni sobrevivientes ni los otros saben que tuvieron, crea patrones específicos de comportamiento y salud, como sentimientos vagos de soledad en la vida. Comprenderemos así cómo los eventos de nuestro pasado prenatal pueden moldear fuertemente quiénes somos hoy. Cuando comienza el embarazo de nuestra madre y somos apenas un pequeño punto en el útero materno, en muchos casos no estamos solos, tenemos uno o varios compañeros que, sin embargo, por diversas razones que estamos analizando y comprendiendo paulatinamente,
Muchos de ellos no llegan a el nacimiento. Pero hemos encontrado que esta incapacidad de llegar al nacimiento también está vinculada con vidas anteriores que tuvieron inconvenientes de ese tipo, perdiéndose ese cuerpo físico en vidas anteriores, ya sea a nivel intrauterino o en tempranas etapas de la vida, que condicionan la permanencia en el útero materno en siguientes presencias en la tierra. Si es la primera vez que oyes hablar del síndrome del gemelo perdido, te puede parecer, pero ¿cómo es que no nos enteremos de que esto sucede? Cosa que es absolutamente lógica, porque esos compañeros, hermanos o gemelos iniciales pueden irse perdiendo a lo largo del embarazo por razones generalmente energéticas o memorias como las que estábamos mencionando, problemas de suministro alimenticio a nivel de la placenta y muchísimas cosas más. Todo esto no es nada raro, pero lo que sí es fantástico es comprender que esto influye enormemente tanto en la vida del gemelo o los gemelos que nacen, como en las vidas sucesivas posteriores de aquellos que no logran hacerlo en esa oportunidad. La idea del gemelo perdido obviamente que no es nueva. De hecho, hay historias fantásticas y nosotros también lo hemos comprobado en nuestras consultas y en muchas charlas con testimonios fantásticos en las mismas de gemelos y de su poderosa conexión permanente en la vida o las vidas. Esa conexión genera sincronicidades fantásticas en las vidas sucesivas, tanto de los que lograron nacer como de los que no pudieron hacerlo. Cuando hablamos de sincronicidades, hablamos de las que se generan para volver a juntar a estos gemelos una y otra vez, luego de que no lograran llegar a un final feliz en conjunto. Es fantástico entender cómo uno puede sentir la ausencia del otro si nunca supo, inclusive racionalmente, de esa ausencia, porque obviamente ese gemelo perdido fue reabsorbido a nivel del útero materno, en general por la incapacidad de esa placenta de alimentar a varios comensales.
Con el avance de la tecnología médica y de las ecografías, por ejemplo, los médicos comenzaron a observar que muchas veces al comienzo de los embarazos se registraban varios embriones sin que necesariamente terminaran dichos embarazos en partos múltiples. Pero los fantásticos investigadores que nombramos en primer lugar, Hellinger y Selam, encontraron que aquellos que sí lograban llegar al parto pasaban su vida sintiendo un vacío o una conexión con alguien que racionalmente nunca conocieron, entre comillas, cosa que también sucedía en las siguientes vidas de aquellos que no lograron nacer en esa oportunidad. A través de entrevistas detalladas, terapias y también exhaustivos análisis, se empezó a construir un cuadro muy claro de cómo este síndrome afectaba a las personas en la medida de que se notaban ciertos síntomas y experiencias específicas que se reiteraban en las vidas de estas personas. El gemelo sobreviviente, por ejemplo, muchas veces lleva consigo un sentimiento de culpa inconsciente que puede manifestarse en diversas maneras, desde patrones de autosabotaje y problemas físicos como migrañas y sobrepeso. Quienes no lograron llegar al nacimiento también en sus siguientes existencias tienen patrones muy específicos que tienen que ver con los de el síndrome del yaciente. La conexión generada entre los gemelos puede manifestarse en intuiciones o simplemente en una sensación de estar buscando algo o alguien en la vida. Tanto los que lograron nacer como los que no, obviamente en muchas oportunidades presentaban sentimientos específicos de soledad y vacío. Uno de los síntomas más recurrentes era, como decíamos, el síntoma o la sensación de soledad, pero no una soledad sencilla, sino una soledad muy profunda, como que forma parte de uno mismo, dejando un vacío poderosamente ineludible para quienes lo sienten. Muchos de los consultantes describían que, aunque podían tener relaciones afectivas amistosas y de familia sin inconveniente, siempre había un sentimiento muy persistente y poderoso de vacío que
estaba subyacente permanentemente y no lograban sacudírselo de ninguna manera. Muchos hablan de la presencia de una sombra como la presencia de alguien que nunca llegaron a conocer, generando sensaciones de culpabilidad en muchos de esos casos. Pero un aspecto importante de las investigaciones realizadas es esa sensación de culpabilidad que no estaba necesariamente vinculada a un evento específico, sino que era una carga que llevaban consigo permanentemente. Otra de las peculiaridades que se encontraron en el síndrome del gemelo perdido, tanto en unos como en otros de la misma situación, era la búsqueda constante de conexión y pertenencia a ciertos grupos de personas, así como los sueños reiterados vinculados a lo que vivieron. Muchos de ellos, en un intento de comprender y sanar, se embarcaban obviamente en viajes espirituales o terapéuticos que pudieran apoyarles en ese objetivo de encontrar y resolver sus problemas más profundos que devienen del síndrome del gemelo perdido. No es raro que muchas personas carguen con este síndrome del gemelo perdido durante toda su vida sin darse cuenta que obviamente lo llevan con especial trabajo. Pero se han identificado comportamientos y patrones para muchos de los afectados de un lado y del otro del síndrome del gemelo perdido, y hay comportamientos fantásticos que incluyen, por ejemplo, el sentirse incómodamente observados toda la vida, tener la sensación de no estar solos, incluso en situaciones en las que objetivamente sí lo están. Tal vez en la infancia algunos de estos niños tuvieron compañeros ficticios que verdaderamente se sentían mucho más reales de lo que se esperaría de ellos, incluyendo en algunos casos que esos niños se refieren a sus hermanos ficticios como hermano o hermana. En la juventud o en la adultez se viven sensaciones de incompletitud, melancolía o tristeza sin que haya realmente una razón aparente para ello. En muchos casos se llevan adelante relaciones románticas, pero sintiendo siempre que nadie puede llenar completamente ese espacio vacío en su corazón. Las migrañas son otro de los síntomas sorprendentemente abundantes entre aquellos que han sufrido el síndrome del gemelo perdido
Y obviamente esto está vinculado con la pérdida de los gemelos que lleva consigo un trauma emocional y una poderosa carga que se manifiesta fisiológicamente en forma de migrañas. Ese dolor intenso y abrumador podría ser una expresión física del dolor emocional y la pérdida que los gemelos, tanto sobrevivientes como no, llevan consigo en sus vidas. Yo mismo he experimentado poderosísimas migrañas en ciertos periodos de mi vida. El sobrepeso, que casi nunca se debe a factores dietéticos, sino emocionales, tiene mucho que ver también con el síndrome del gemelo perdido, en la medida de que quienes sobrevivieron y quienes no, también acumulan en sus vidas las energías, calorías o alimento, si quieren verlo de esa manera, que hubieran necesitado los gemelos que no lograron sobrevivir para hacerlo. De hecho, hay algunas otras conductas ocultas que yo mismo he transitado en mi vida, como el adquirir siempre y muy especialmente en suministros alimenticios el doble o el triple de lo necesario permanentemente, en una suerte de acumulación de energía o de suministros necesarios para sobrevivir a lo que no se pudo. Es importante destacar que estas conductas subconscientes también se dan muy frecuentemente con aquellos que han padecido también el síndrome del yaciente, que trataremos más adelante. Gracias, gracias, gracias.